Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Estamos teniendo esta reflexión, iniciando esta reflexión hoy a domingo 10 de octubre del presente año. En este momento nos encontramos reunidos de manera presencial en la Fundación Caballito Ceballos y pues queremos dejar esta reflexión, que es la misma que vamos a dar en la reunión presencial. Queremos dejar esta reflexión para aquellos que tienen la gentileza de seguir nuestros cultos domingo a domingo desde fuera de la ciudad de Guayaquil y también desde fuera del país. Como siempre esperamos y anhelamos que la palabra de Dios ministre sus vidas y los pueda desafiar y confrontar sobre todo. Acompáñenme por favor en una palabra de oración para iniciar este tiempo. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque siempre es bueno leer tu palabra, siempre es bueno, Señor, reflexionar y siempre es bueno ser consolados, ministrados y confrontados. Guíanos, Padre, por favor, en este tiempo. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, como tu palabra nos dice. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adorar en espíritu y en verdad. Vamos a abrir, por favor, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Vamos a leer en la traducción Reina Valera 1960. Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tema de esta reflexión justamente es adoradores en espíritu y en verdad. Y miren, la adoración siempre ha sido un tema que ha estado latente en la historia de la iglesia cristiana. Y según la época y según también la cultura, se han seguido ciertos estilos de adoración, ciertos cultos, ciertos ritos. Por momentos el énfasis ha estado en el estudio, ¿no? Se piensa que al estudiar la Biblia uno está adorando a Dios. En otra época tal vez en búsqueda de experiencias místicas o espirituales, se ha creído que por medio de la búsqueda de esas experiencias uno adora a Dios, o tal vez en aspectos emocionales, en sentimientos, en música, etc. Ahora, en la historia de los últimos 30 años, el énfasis ha sido, o la adoración ha estado ligada a la música. Desde finales de la década del 80, inicios de los 90, siempre está esa concepción alabanza y adoración. Y la música ha estado al frente. Se levantaron grandes cantantes cristianos con grandes producciones que marcaron nuestra vida, nos influenciaron y nos formaron. Y tal vez en la época más reciente, en los últimos 10 años, probablemente más o menos, la adoración ha estado ligada con las experiencias por medio de los sentidos, de encontrar una conexión con personas, con lugares, con ambientes, con alguna actividad. Siempre en los últimos 10 años, más o menos, hemos estado buscando algún tipo de conexión, donde nuestras emociones sean marcadas, donde nosotros nos sintamos bien, nos sintamos a gusto, nos sintamos cómodos. De allí se han hecho retiros, encuentros, campamentos. Eso ha estado en boga. Siempre el tener esos momentos donde hemos sido motivados, animados. Hoy se habla mucho del coaching cristiano y se está haciendo mucho énfasis en ese tipo de experiencias emocionales. Toda esta dinámica ha hecho que surjan de manera continua reflexiones acerca de la adoración. Se han escrito libros, se han desarrollado talleres,
congresos, seminarios, muchos de ellos nosotros hemos pagado, nos hemos inscrito, hemos recibido el material. Yo al menos tengo harto material de los últimos 30 años, ¿no? Y yo veo lo que era adoración hace 30 años y es algo muy diferente de lo que hoy es adoración, ¿no? Ha cambiado la concepción de adoración, porque antes se adoraba por medio de la música, de la alabanza, y hoy se adora por medio del coaching, por medio de la motivación, del ambiente. Entonces, siempre esta dinámica de buscar saber qué es adoración según los tiempos ha generado este tipo de espacios, seminarios, congresos o tal vez predicaciones, para poder responder a la pregunta, ¿qué es ser un adorador? Y generalmente, si encontramos un denominador común, vamos a decir que adorar tiene que ver con postrarse, con humillarse, mediante dinámicas como la música, como el estudio, en fin. O sea, siempre estamos viendo qué tipo de adoración podemos tener, ¿no? Y eso ha cambiado a lo largo de los años. Pero más allá de todo esto, hermanos, más allá de todo eso, de las reflexiones teológicas, de los congresos, talleres, Dios mío, qué manera yo para estar en tanto taller, yo parecía mecánico, de taller en taller cristiano, ¿no? De estudio, de capacitación, qué cosa, oiga, me iba de congreso en congreso, de estadio en estadio, una cosa increíble, invierte plata por aquí, invierte plata por allá, cuando finalmente la respuesta está en la Biblia. Entonces, más allá de todas estas reflexiones, de todas estas actividades, y con el respeto que se merecen los predicadores y cantantes cristianos, vamos a acercarnos al texto bíblico, y que sea la palabra de Dios la que nos oriente y responda a la pregunta, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es ser un adorador en espíritu y en verdad? Ok. El texto que leímos forma parte de una conversación que Jesús está teniendo con la mujer samaritana. Y le explico rápidamente un poquito de historia, ¿no? Judíos y samaritanos no se llevaban. Anteriormente, el pueblo, el reino de Israel, la época de oro, siglo X antes de Cristo, era la época de oro del pueblo de Israel, era un reino, un imperio, con David, el rey David, con Salomón, pero luego con los hijos de Salomón, el hijo de Salomón divide el reino. No, 10 tribus se van para el norte o se quedan en el norte y 2 tribus se quedan en el sur. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ahí estaba Samaria. Y el reino del sur estaba Judea. Entonces, como acá en el reino del sur estaba Jerusalén, estaba David, había ese linaje real, el reinado fue más estable. Mientras que en el reino del norte, como no había esa herencia de sangre por parte de David, ya que David estaba acá en el sur, hubo mucha inestabilidad en los reyes. Cambiaban reyes cada 2 meses, cada 3 meses, porque había muchos conflictos políticos, muchos conflictos religiosos. Cayeron en idolatría en el norte de Israel, cayeron en pecado en todo lo que es Samaria. Finalmente ese reino desapareció. Pero los descendientes de esa parte del norte eran los samaritanos, ¿ya? Un detalle muy importante que tal vez los une a estos dos reinos es que a partir del monte Sinaí, donde se dan los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Sí saben, ¿no? Los 10 mandamientos, Moisés, no matarás, no robarás, ¿no? A partir de que se dan los mandamientos en el monte de Sinaí, los montes o la montaña se convierte en un lugar de adoración, porque allí Jehová dio los 10 mandamientos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que en el reino del norte se siguió manteniendo la adoración en las montañas, mientras que en la parte sur, en el reino del sur, se centraliza la adoración en el templo que estaba en Jerusalén. ¿Ya? ¿Sí me está siguiendo, por favor? ¿Está claro? Jerusalén se convierte en la capital religiosa del reino del sur. Mientras que en el reino del norte seguían adorando en el monte. Entonces,
Esta adoración en el Antiguo Testamento se centraba en el lugar, en el culto, en los ritos, en los símbolos. ¿Ya? Encontraban identidad allí. Por ejemplo, en la parte sur, cuando un judío oraba y estaba lejos de Jerusalén, siempre oraba en dirección al templo, donde sea, cualquier parte del mundo. No, si el templo está allá al este o al oeste, hacia allá dedicaban su oración. ¿No? Siempre el templo era lo que les identificaba, lo que le generaba identidad al judío, y el cumplimiento de los ritos, de los símbolos, ¿no? de las celebraciones, del adornar el lugar de adoración, el templo. Eso los embargaba, les llenaba de mucha emoción. Había una conexión importante con el lugar, con los símbolos, etcétera. Entonces, este tipo de adoración que se daba en el Antiguo Testamento, en griego se lo conoce como latreuo. Ahí va a aparecer, ¿no? Latreuo, que es donde se desprende la palabra liturgia en español. La liturgia hoy en nuestro tiempo es el programa que nosotros hacemos para nuestras reuniones cristianas, que primero oración, luego bienvenida, que los cánticos, ya. Ese programa, ese orden, hoy se conoce como liturgia, que viene de latreuo, la palabra griega que traduce adoración, pero es una adoración que tiene que ver con el culto, con el rito, con el símbolo, con la decoración, la ornamentación del lugar, con preparar el ambiente. Y ese era el tipo de adoración del Antiguo Testamento. En la parte sur, en Jerusalén, en el templo, y en la parte norte, en el monte. ¿Qué sucede? Que como en el reino del norte se seguía adorando en el monte, se genera el debate entre la mujer samaritana y Jesús. Si usted lee en el verso 20 del capítulo 4 de Juan, dice: nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, no, sino que aquí la Reina Valera no lo dice. Y vosotros, o sea, los judíos del reino sur de Israel, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Para ellos el lugar era importante, importantísimo. El cumplir con el culto, con el servicio, las oraciones, los cánticos, era importante. Ya, así había sido formada la samaritana. A la mujer samaritana, a ver, yo quiero adorar, no me vas a decir que hay que adorar en Jerusalén. A mí me dijeron que se adora acá en el monte. Acá está en el monte, aquí uno pasa bonito, aquí uno canta, hace las oraciones, está todo bien. ¿Cómo me va a decir que tengo que adorar allá? Así que no. Ya se forma el debate porque el lugar era importante para cumplir con los ritos, para lograr esa conexión con Dios por medio de los símbolos, oraciones, cánticos, etc. ¿Qué pasa? Que Jesús, frente a esta realidad de adoración del Antiguo Testamento, presenta un nuevo concepto y cambia la percepción de adoración. Cuando Jesús dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, Jesús introduce la palabra griega proskuneo. Adorar allí o adoración es proskuneo. Esta palabra proskuneo o este nuevo concepto, esta nueva perspectiva de adoración, proskuneo, viene de dos raíces griegas. No, vamos a dejar que el texto nos hable. Viene de pros, que quiere decir intimidad, encuentro, unidad. Una intimidad que ya no está suscrita a un lugar, ni a símbolos, ni a cánticos, ni a oraciones. No estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que cantar, por favor. Síganme en la reflexión. Entonces, este pros tiene que ver con una intimidad o encuentro con Dios, ¿ya? Al ser a quien estoy adorando. La segunda palabra es cuneo,
proskuneo. Quiere decir besar, reconocer, servir. Entonces, una traducción semántica de proskuneo es íntimamente centrar mi vida en Dios para cambiar mi conducta, mi carácter, etc. La adoración que Jesús propone no se centra ni en un lugar, ni en canciones, ni en momentos, ni ritos, sino en el corazón, la mente, que se une al corazón de Dios, y el carácter de Cristo se muestra en mi vida. ¿Está claro lo que es proskuneo? Repito, la adoración proskuneo se centra en el corazón, mente, que se une al corazón de Dios, y el carácter de Cristo se muestra en mi vida, porque voy cambiando, tengo una metanoia, cambio de pensamiento, una metamorfosis, un cambio total en mi vida. Pero eso no termina aquí. Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dice espíritu, usa la palabra griega neuma. Quiero que me siga, por favor, que esto es medio un estudio bíblico. Aquí en este contexto, neuma tiene que ver con lo interior del hombre, ya, con la parte interna. Entonces, mi adoración ya no va a estar limitada a unas horas de un culto, a unas horas de un rito, que yo puedo orar 2, 3 horas, 4 horas, según, o la vigilia, ¿no? Que dura como 6 horas, 12 horas. Mi adoración ya no va a estar limitada por el lugar, por el tiempo, sino como es en espíritu, neuma, en mi interior, esta adoración va a ser continua, 24 horas al día. Usted puede decir, pero pastor, ¿cómo pues? O sea que tengo que estar de culto todo el día. No, porque usted está pensando en la teuo, en liturgia, en el programa, no en proskuneo. Cuando yo centro mi vida en Cristo, proskuneo, y el carácter de Cristo se muestra en mi vida, yo estoy adorando. Cuando mi conducta va cambiando, yo estoy adorando en todo momento. Cuando mis reacciones cambian para bien, yo estoy adorando. Pero no solamente usa neuma, también dice que hay que adorar en verdad. Y aquí, verdad en griego es aletheia. Y en la filosofía griega, aletheia significa conformidad de mi mente con mi realidad. Conformidad, repito, de mi mente con mi realidad. Esto, en cortas palabras, es coherencia de vida. Coherencia de vida. Mi realidad se basa en lo que pienso. Eso es verdad. Uniendo todo esto, todos estos elementos, hermanos, adorar en espíritu y en verdad es postrar mi vida, forma de pensar, hablar, todo mi ser rendido a Cristo. ¿Cuántos escriben amén? Probablemente, muy probablemente, te he escuchado esto antes. Pero la pregunta es, ¿somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿O aún nuestra adoración se centra en un lugar donde me sienta cómodo, donde encuentre una conexión con el ambiente, con las personas que hay allí, donde yo me sienta apreciado, me sienta en casa, donde me guste el que está predicando, el que está cantando, donde me guste todo el escenario, las luces, donde la predicación sea distinta? Tal vez nuestra adoración se está centrando, como en el Antiguo Testamento, en el servicio. Yo quiero servirle al Señor, le queremos servir al Señor como una manera de expresar gratitud, darle gracias a Dios por todas sus bondades. Pero
Cuando comenzamos a sentirnos incómodos en ese ministerio, cuando sentimos que no hay muchas oportunidades, cuando aparecen obstáculos, dificultades en el lugar donde antes me sentía bienvenido, entonces me voy a otro lugar o busco otro ministerio donde pueda conectarme nuevamente y sentirme bien. Eso es la tregua. Mi adoración depende del rito, del lugar, del símbolo, de los cantos, de las oraciones. ¿Acaso nuestra adoración está centrada en Dios? No nos estamos dando cuenta que aún tenemos influencia del Antiguo Testamento. Y esto, sumado a los tiempos que estamos viviendo hoy, ya como hemos sido formados, donde se ha dado énfasis a la experiencia, a los sentidos, a las emociones, terminamos en un tipo de adoración centrado en lo que yo considero es adorar, donde mi yo es el que define mi caminar y crecimiento cristiano. Yo defino qué es pecado y qué no es pecado. Yo defino dónde tengo que congregarme. No es Dios, soy yo, en función de mi comodidad, en función de la conexión que yo tenga. Creemos que eso es adorar. ¿Por qué no estamos adorando en espíritu y en verdad? Como el texto lo dice. Donde mi interior se rinde al Señor en mi forma de hablar, mi forma de pensar, mis reacciones, especialmente en aquellas cuando me siento incómodo. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad? Doblegando nuestra carne y nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad, honrando y obedeciendo a nuestros padres jóvenes? ¿Por qué no adora allí? ¿O acaso usted está esperando actuar en una obra de teatro? ¿Está esperando participar en el grupo de música? ¿O que le den oportunidad en cualquier otro ministerio? ¿Usted está esperando eso? ¿Por qué no adora en espíritu y en verdad? Rindiendo su vida al Señor, honrando y obedeciendo a sus padres, así esos padres los hayan abandonado, no los hayan cuidado, no les hayan dado cariño. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad? Respetando a nuestro cónyuge, así no se lo merezca y nos haya lastimado, nos haya herido, siendo de buen testimonio con nuestras conductas, reacciones y actitudes, pagando bien por mal. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad allí? A ver, porque déjeme decirle algo, eso es adorar en espíritu y en verdad. Pero preferimos el culto, preferimos el retiro, preferimos el encuentro, preferimos la música, la canción que nos gusta, escuchar al predicador que nos llega, que sabe llegar. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad? Siendo buenos padres con nuestros hijos y no simplemente proveedores. ¿Por qué no escuchamos lo que tienen que decir, así sea absurdo para nosotros? En lugar de fiscalizarlos, señalarlos y pintarles un futuro oscuro. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad cuando mi yo se ve afectado, se siente solo, abandonado? Un teólogo muy importante dijo lo siguiente: el amor del yo es el pecado básico del que fluyen todos los demás. En el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposibles la obediencia a Dios y la solidaridad con las personas.
La esencia del cristianismo no es la entronización, sino la rendición del yo. ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿O usted adora en determinado lugar el domingo y si se siente incómodo ahí, si no siente cosas, si su yo no percibe cosas, porque usted cree, su yo cree que adorar tiene que ver con sentir y no con rendir la vida a Cristo? Y se va a otro lugar. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Estamos adorando realmente, rindiendo nuestro yo, nuestra voluntad, cuando somos atacados, cuando somos afectados, cuando somos lastimados, cuando nos dan un trato injusto. Estamos adorando allí, en espíritu y en verdad. O tenemos esa adoración del Antiguo Testamento de ritos, de símbolos, que yo busco sentirme bien, yo busco conectarme y si me desconecto, parezco computadora, si me desconecto, busco otro lugar para conectarme, que tenemos complejo de enchufe ahora. Por favor. Por algo ya en el Antiguo Testamento, Jesús hablando a través del Dios hablando, perdón, a través del profeta, decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sacrificios no quiero, sino un corazón contrito y humillado. Dios ya estaba cansado de sacrificio y que el pueblo no rindiera su vida. Y usted puede decir: no, pastor, perdóneme, yo me rindo, yo me rindo. ¿Se rinde el Señor con su marido? ¿Usted se rinde al Señor con su mujer? ¿Usted se rinde al Señor con su relación sentimental? ¿Ya está casado? ¿Mm? ¿Y los que están solteros? ¿La fornicación cómo va? Y no me ponga esa cara. ¡Ay, no, por favor! ¿Cómo le llamo? Las relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Cómo vamos con los insultos? ¿Ah? ¿Cómo vamos con la idolatría? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos con eso? ¿O me va a sacar excusas culturales? Que en ciertos lugares sí se hace y en otros no. ¿Cómo vamos con la adoración con nuestros padres? ¿Ah? ¿Cómo vamos con la adoración con nuestros hijos? ¿Cómo vamos con la adoración en nuestro trabajo? En nuestro colegio, en nuestra universidad. Cuando nos reunimos a celebrar cumpleaños, cuando estamos en Nochebuena, en Navidad, fin de año, Día de la Madre y cualquier otra festividad que es excusa para ver cómo andamos con la adoración allí. O estamos considerando desde nuestro yo qué es adorar. ¿Cómo vamos con el resentimiento? Con la falta de perdón. ¡Ay, yo no soy resentido! ¡Ay, Dios mío! Yo le sugiero que lo piense muy bien y que se autoanalice. ¿Cómo vamos con la rendición del yo? Porque eso es adorar. En espíritu, 24 horas al día. Y en verdad, que mi realidad sea coherente con lo que yo pienso. Y mi pensamiento sujeto al pensamiento de Cristo. Mire qué lindo. Cómo Jesucristo nos viene a enseñar. Es que el problema no es el maestro, somos los alumnos.
Permítame terminar con las palabras que dice Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vamos a orar. Palabra la que nos tiene que hablar. Es este escudriñar tu palabra la que tiene que mostrarnos el camino. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Jehová, a ser adoradores en espíritu y en verdad. A salir ya de ese yo, de lo que uno considera es adorar. Ayúdanos, Padre, a no basarnos ya en ritos, a no encontrar identidad y valor en los símbolos, sino en ti, Señor, solo en ti. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Y ayúdanos, bendito Jehová. Levante su mano derecha, continúe con la cabeza inclinada, reciba la bendición de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por esta palabra y gracias por tu bendición, Señor. Nos has hablado claramente. Guíanos a adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por invertir este tiempo. Cerramos con unos pequeños anuncios y mañana, recuerde, espere las perlas del cielo. De ahí el martes, reunión de oración, y el jueves nos vemos, ¿no? Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención.